días, amigas, amigos. Gracias a nuestra delegada de Educación y Cultura que nos acompaña en este acto tan singular, a la alcaldesa de Bailén, Simona, al alcalde de Jabalquinto, también Pedro, muchas gracias, a los concejales de esos pueblos cercanos, y cariñosamente, como siempre nos llaman, hermanaco, ¿verdad? A los concejales de nuestra corporación, del Grupo Popular, y a los concejales del Partido Socialista, y como no, a la protagonista que pienso yo que es hoy, que es doña Úrsula Bester Allende de Salazar, que tenemos el honor de tenerla hoy aquí entre nosotros, porque después de casi, yo diría que 8 años, de algo que empezamos de una forma inusual, diría, ha terminado en este evento del cual estamos todos, nos sentimos muy contentos y muy orgullosos de que podamos disfrutar a partir de hoy esta colección, esta magnífica colección de figuras fijas de don José Allende de Salazar, don José Manuel Allende de Salazar y de doña Úrsula, y que sea para el uso y disfrute de todos los mexicaneños y de todos los ciudadanos de la provincia de Jaén y de todos aquellos puntos de España que quieran y deseen ver esta famosa acción o batalla de Mengíbar de aquella guerra de la independencia, ¿verdad? Tan traída. Como digo, esto fue algo que empieza ya por el 2006, quiero recordar, a raíz de que una de nuestras pregoneras, Ana Teresa Beltrán Barranco, visita Sepúlveda y conoce allí en el Museo de Figuras Fijas pues este montón de figuras, permitirme la expresión, como decimos cariñosamente los mexicanos, y observa que ponía las 8 fases de la acción de Mengíbar. La hacemos pregonera y cuando viene al pregón, a la fiesta de nuestro pueblo, me dice: sí, he estado en el Museo de Sepúlveda, uno que hay que está nominado como Museo de Figuras Fijas, que es de un señor, don José Manuel Allende de Salazar, y tiene la acción de Mengíbar. Y la verdad que empezamos a hablar de aquello y aquello nos puso que le prestáramos atención, Y hicimos una visita entonces la concejala de Cultura, que era Ángeles López Rueda, y nuestro periodista Sebastián Barón, que lo tenemos aquí. Nos fuimos a ver cuando terminaron la fiesta del museo, y antes de terminar el recorrido yo ya le estaba pidiendo la fiesta a don José Manuel Allende de Salazar. La verdad que aquello fue un poco curioso porque se extrañó, pero era un hombre extraordinario. Yo los momentos que hablé con él lo demostró y se le notaba en su cara. De momento nos presentó a doña Úrsula y nos hizo café, y estuvimos hablando de las veces que había puesto la figura, nos estuvo sacando fotos, nos estuvo enseñando cuando lo expuso en el palo, en fin, todo. Y a partir de ahí quedamos emplazados a mantener ese contacto y a ver cómo le íbamos a dar forma para que las figuras en un día tal como hoy pues estuviesen representando esa acción o esa batalla defensiva aquí en nuestra localidad. Los avatares de la vida pues da que hay una moción de censura en nuestro pueblo en el 2008, marzo del 2008, y hay un impar de tiempo de 3 años y algo de por medio, donde no hay contacto con don José Manuel ni con doña Úrsula. Pero aparecemos otra vez esta corporación en el 2011 y nos ponemos a hablar con doña Úrsula y empezamos a retomar esas conversaciones para seguir, porque seguíamos teniendo interés en que las figuras algún día estuviesen en Madrid. Visitamos ya con Paqui, la concejala, a doña Úrsula en Madrid, y efectivamente aquel día para mí fue muy importante porque cuando doña Úrsula nos dice: mi marido quería desde un principio que estas figuras estuviesen en Mengíbar, y por supuesto que yo voy a hacer todo lo posible para que las figuras estén expuestas en tu pueblo. Y estuvimos hablando un poco de cómo se iba a hacer aquello, le explicábamos una maqueta y estábamos hablando siempre suponiendo que cómo iba a ser el espacio escénico, etcétera, etcétera. A partir de que
quedamos también emplazados para luego vernos en el verano en Sepúlveda. Estuvimos otra vez en Sepúlveda. Ya le empezamos a darle forma al proyecto. Y tenemos que empezar a buscar un maquetista. Y buscamos a algunos maquetistas y al final nos quedamos con Manuel. Un señor que hoy está casando, no sé si a su hijo, tampoco puede estar aquí. Nos pusimos a hablar con él, también nos tocó ir unas cuantas de veces a concretar el precio, esto era el precio porque el maquetista sí nos ha cobrado la maqueta, y darle forma tras varias visitas también a nuestro pueblo, acompañándolo Emilio, Sebastián, como conocedores de la zona y poder dar datos de investigación de cómo se podía hacer esa maqueta, ¿no? Y efectivamente Manuel trabaja en esa maqueta, la ponemos en marcha y hasta aquí, en tan poquito de tiempo que yo he hablado, que han sido 10 minutos, se nos han pasado pues, prácticamente 8 años. 8 años donde estuvimos aquel día que doña Úrsula nos cede las figuras en Sepúlveda con el alcalde de la localidad, que por cierto también ha disculpado su ausencia, que también estaba invitado. Y me acuerdo que en un gesto, yo pienso que cariñoso, pero también al mismo tiempo, entonces yo me dijo, alcalde, no venga ya más por aquí en ese plan de Sepúlveda, pues ya no te vamos a dar más cosas de las que tengamos aquí. Y bueno, hoy, como digo, pues es una realidad. Emilio, junto con Sebastián, con todos los miembros que componen el grupo de la historia, de la Comisión de Cultura, a los cuales tengo que daros las gracias, porque han colaborado de manera excepcional. Y como digo, hoy esto ya es una realidad, está todo terminado, se han encargado de todo. Yo, de lo que hay ahí adentro, uno pues como profesional no tiene ni idea. Yo me he quedado flipado, y me vaya a permitir la expresión, con el tema de la pantalla y de la televisión, porque eso es lo que queremos tener. Si Dios quiere y no pasa nada, dentro de muy poquito tiempo, en un edificio que ya le hemos puesto, y me vaya a permitir la expresión, el punto de mira, que es el de los Gómez Valderrama, para tener nuestro propio museo, a ser posible, antes de los minerales finales. Estamos al hablar con el juez de la mercantil que lleva esa suspensión, bueno, ahora el concurso de acreedores. Le hemos hecho una oferta por el edificio y ahí es donde queremos que esté todo, y es donde queremos que esté todas las piezas que tan extraordinarias nos tiene prestadas Don Eulogio, nuestro vecino de aquí, que va a tener su propia sala, que va a estar lo mismo que ahora, los cuadros de Julio, en fin, todo lo que la gente de Mengíbar quiera colaborar, esta famosa batalla, todo queremos tenerlo en un edificio digno, con las medidas de seguridad, de conservación, de todo. Y para eso hemos contado con Emilio, que ya se le ha quedado pequeño el edificio y todavía no lo tenemos, ¿no? Lo tiene todo muy bien aquilatado y milimetrado para que se quede expuesto y podamos sentirnos orgullosos los mencibeños o los mencibareños de tener algo para que suene por ahí, no que sea solo y exclusivamente el visitar. Pues yo pienso que también tenemos algo que es muy fundamental, que es el capital humano de lo que tienen, o como somos los mencibeños y las mencibareñas. Somos gente sencilla, gente honrada, noble, que somos capaces de acoger a todos aquellos que nos visitan y que seguro que se llevan un gran recuerdo de nosotros, pero que queremos tener algo que dijera algo de nuestra historia, de cómo era la gente en otra época. Y esta batalla, esta acción, yo creo que viene a decir de cómo era Mengíbar en aquella época, de cómo se estuvo defendiendo, porque hay que decirlo así, nuestra localidad y nuestras tierras en contra de aquellos que nos invadieron, como fueron los franceses. Yo poco más, yo decir que gracias también a Sebastián, que nos va a ampliar un poquito, pues bueno, esa parte de la historia que desconocemos, que seguro que nos va a encantar, porque cada vez que nos cuenta un relato un fragmento de la historia de nuestro pueblo, pues se queda uno con un sabor de boca. Yo tengo que darle también las gracias por cómo
siempre que lo buscamos lo tenemos ahí. Y tengo que darte las gracias públicamente, Sebastián, por cómo te estás comportando con esta culpa. Y a nuestra delegada decirle que vamos a iniciar ese proyecto del futuro que es el museo, y aprovechando que estamos aquí todos y todos somos madrileños menos tú y algunos demás, que tengo que pillar y hacerte una pequeña encerrona y decirte que no tienes que dar dinero, que no vamos a faltar mucho dinero. Y bueno, que ya te iremos presentando, que ya lo has visto, que estuvimos allí, te lo presento Emilio, que ya te iremos presentando el proyecto con todo lo que son todas y cada una de las partidas, que sé que nos van a echar una mano, no lo pongo en duda, pero que de verdad que a ver si antes de terminar la legislatura, pues nos juntamos, ahora aquí tenemos otro motivo para que celebrar, que es la inauguración del museo, a la cual la Junta pues, yo creo que tiene que aportar su pequeño grano de arena para que no puede hacer lo que hace. Yo me callo y no digo más nada. Quiero pasarle la palabra a nuestra delegada, que nos diga unas palabras y después nos va a decir, cerrará el acto, bueno, nos va a decir unas palabras sobre el tema de la alternativa, nuestra cronista, y después cerrará el acto la concejala haciendo unos reconocimientos y agradeciendo a todas las personas que han colaborado, teniéndole un detalle. A partir de ahí nos bajaremos a la parte de abajo de la torre y inauguramos ya lo que es el espacio con todo lo que hay dentro, ¿vale? Pues venga, muchísimas gracias por venir y espero que disfrutemos todos de los minutos que nos quedan de estar juntos hasta que se lleve a cabo esa inauguración. Muy buenos días a todos y a todas, alcaldes de Mengíbar, alcaldesa de Bailén, alcalde de Jabalquinto, diputada provincial, amiga Dori, miembros de las demás corporaciones municipales y de las corporaciones también de Mengíbar, representantes de la comunidad educativa que estáis aquí esta mañana, donantes, homenajeados, querida Úrsula, cronista, Sebastián, muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras esta mañana. Y yo quiero, principalmente, en esta breve intervención que voy a dirigiros, mostrar un sentimiento. Y ese sentimiento no es otro que el de gratitud. Una gratitud inmensa al alcalde de esta ciudad, al alcalde de Mengíbar, a mi amigo Gil, por haberme invitado a estar aquí esta mañana a un acto que para mí tiene una significación muy profunda. Un acto que es especial y lo es por varios motivos. El primer motivo que hace este acto especial es que muestra la sensibilidad y el compromiso de la Corporación Municipal de Mengíbar con la cultura. En estos tiempos que son muy poco comprometidos con la cultura, que es la que sufre los principales recortes de diversas administraciones, aquí y ahora se están gestando proyectos de futuro y se están habilitando nuevos espacios para la cultura. Y eso es algo de lo que como delegada de Cultura me siento orgullosa. Este acto de esta mañana, que es tan sencillo, es también especial porque se nutre de algo que es muy importante. El amor de los hombres y las mujeres de Mengíbar que han querido recuperar fragmentos de su patrimonio, fragmentos de su historia y traerlos aquí a Mengíbar de nuevo, darles vida y con ello hacer grande al pueblo. Los pueblos no solamente lo hacen grande en la infraestructura, no solamente lo hacen grande en las inversiones, lo hace grande ese afán por recuperar el conocimiento y por crear, como he dicho hace apenas unos segundos, espacios para la cultura. Y todo eso sale, como digo, del amor de muchos hombres y mujeres de Mengíbar que se han implicado, junto con el alcalde, en este proyecto. Pero además, este es un acto que se nutre de algo muy importante que también lo hace especial, y es de la generosidad, querida Úrsula. La generosidad de mujeres como tú, como tu marido, que sin ser de Mengíbar os habéis implicado con la causa de los hombres y las mujeres de este pueblo y habéis puesto esas cosas que atesorabais y que para vosotros y vosotras pues tendrían un valor
más allá del mero material, tendríamos un valor sentimental, la habéis puesto al servicio de este pueblo para engrandecerlo, para que los demás puedan disfrutar con el conocimiento de este pueblo, y eso es algo, desde luego, que os honra, que os agradezco profundamente en nombre de la Junta, de la institución a la que represento, y que hace que, bueno, que sigamos teniendo fe en tanta buena gente que hay por ahí en todas partes, en todas las ocupaciones, en muchos oficios y repartida por toda la geografía de nuestro país, que todavía se implica para sacar proyectos ilusionantes adelante. Y otra cosa que desde mi punto de vista hace especial este acto y lo engrandece es que se esté haciendo lo posible desde la Corporación Municipal también por implicar a la comunidad educativa en esta mezcla que es amor a la cultura, amor al patrimonio y afán por difundir el conocimiento. Si implicamos a la comunidad educativa, y aquí veo a los directores, si implicamos a nuestros niños y a nuestras niñas en el amor al patrimonio, desde luego esto que vamos a inaugurar hoy y que vamos a poner en valor hoy será de una importancia muy grande, porque ahí sí que nos estamos encontrando verdaderos valedores de la cultura y lo necesitamos. La recuperación económica de la que tanto se habla hoy, la salida de la crisis, no vendrá solo cuando fluya el crédito. Vendrá cuando tengamos ciudadanos y ciudadanas que estén preparados, que amen la historia, que amen el conocimiento, que amen sus raíces y que aprendan de los errores para no volver a repetir. Y quiero terminar brevemente diciendo que para mí es un privilegio sentarme con alcaldes como Gil. Sentarme con alcaldes que cada vez que vienen a verte vienen llenos de nuevos proyectos, vienen llenos de ilusiones, vienen llenos de un montón de, ¿cómo diría?, de semillas de futuro, y que son incansables y que son los responsables, por lo tanto, de que podamos disfrutar de mañanas tan maravillosas que son casi milagrosas, ¿verdad?, como esta, una mañana de otoño con tiempo de verano, en la que todo nos acompaña, desde luego, para que disfrutemos y nos paseemos por estos pasillos de la historia que esta corporación está creando, de la que desde luego estoy tremendamente agradecida y muy orgullosa. Así que gracias por dejarme compartir esta mañana con vosotros. Muchas gracias. Doña Yolanda Caballero, aceituno, delegada de Educación y Cultura, Deporte de la Junta de Andalucía. Qué palabras tan bonitas en ese arraigo de la cultura en Mengíbar. Cuántas veces hace falta oír esas palabras. Y señores directores que están aquí, efectivamente, cómo teníamos que ponerlas en letras de oro en los colegios. Don Gil Beltrán Zafero, alcalde de Mengíbar. Doña Paqui Galvez Pancorbo, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Mengíbar, señores concejales de la Corporación Municipal, doña Úrsula Bertere de Allende Salazar, don Alfonso Rojas Salcedo, los tenemos aquí, don Emilio Plaza Beltrán, comisario de la exposición, señores alcaldes y concejales de las localidades vecinas, presidentes y miembros de asociaciones y entidades de Mengíbar, Asociación General Reding de Bailén, un grupo de amigos de la historia de Mengíbar, señoras y señores, muy buenas tardes. Hoy estamos empezando a vivir un día importante y un día histórico, pues en breve momento se va a proceder a la inauguración del nuevo espacio expositivo de la Acción de Mengíbar 1808. Un acontecimiento que, aunque se realiza después de 206 años de aquel periodo de episodio histórico, era lo que durante ese tiempo faltaba en Mengíbar. Todo ello con el fin de que los mengibareños sepamos valorar justamente aquel 16 de julio, quizá bastante olvidado por todos. Tengo que decir que estoy muy orgulloso de estar hoy aquí, como cronista de Mengíbar, pueblo al que me debo, bajo todos los sentidos y en todas las circunstancias. Mengíbar siempre será para mí mi vida, mi ilusión. Hoy creo que es de los días que quedarán siempre grabados en mi memoria. Resulta bastante curioso y anecdótico, pero en el periódico El Sabañón, que se intitulaba Político e Independiente y que se publicaba en Mengíbar en 1908,
siendo director don Luis Troyano, abuelo de doña María Teresa Álvarez, que fallecida recientemente, bueno, hace ya casi 2 años. En el número 13 de ese día 3 de junio de dicho año, aparece un artículo en la primera página titulado Un poco de historia, del que es autor el citado director. Escribía que en Bailén los vecinos estaban gestionando la celebración del primer centenario de la gloriosa batalla del 19 de julio de 1808. Opinaba que los hijos de Mengíbar debieran de hacer lo mismo, conmemorando la del 16 de julio, por lo que debiera formarse una junta presidida por el alcalde y hacer cuantas gestiones sean precisas para que Mengíbar figure en el lugar que le corresponde. Desgraciadamente fue o es el único periódico que ha aparecido en un viejo baúl de la casa de ahí enfrente. No sabemos, pero como tampoco tenemos actas capitulares del archivo municipal, no sabemos si se celebró o no se celebró, aunque yo me inclino a decir que no. Después de conocer ese escrito, ¿cuántas preguntas podríamos hacernos? Pero sí me gustaría decir cuántas conmemoraciones hemos olvidado o se han hecho tarde. Pasaron sin pena ni gloria, como hemos visto aquel primer centenario de 1908, así como uno importantísimo, que hubiera sido el 4º centenario de la libertad, que tenía que haberse hecho en 1974, y así tantos y tantos otros. Afortunadamente, el 25 de marzo de 2006 se iniciaron actos conmemorativos de la acción de Mengíbar, y el 16 de julio de 2008 se conmemoró con bastante solemnidad el 2º aniversario. Por ello, enhorabuena a todos los que han hecho posible esta exposición de la acción de Mengíbar, sin olvidarnos y honrar la memoria de don José Manuel Allende Salazar Valdés, que tanto hubiera gozado en este día, aunque eso sí, nos enorgullece la presencia de su viuda, doña Úrsula Bertel. Pero pasemos a continuación a exponer lo que fue aquel 16 de julio de 1808 y lo que ocurrió en Mengíbar. El vergonzoso Tratado de Fontainebleau de 1807 permitió que un cuerpo del ejército francés de 25.000 hombres y 3.000 caballos entrara en España con el pretexto de dirigirse a Portugal. El 28 de mayo de 1808, la columna del general Dupont se encuentra en las puertas de Andalucía, llegando a Despeñaperros el 31 de mayo, con el fin de dirigirse a Cádiz. El 2 de junio, el ejército francés está muy cerca de Mengíbar, concretamente en Andújar, donde Dupont se entera de que Andalucía está levantada en armas contra los franceses, por lo que deja un fuerte destacamento en Andújar y sigue su marcha a Córdoba. El 19 de junio, Dupont envía un ejército a la ciudad de Jaén, al mando del capitán de fragata Bastet. La Junta de Seguridad Pública abandona la población y los franceses entran con facilidad en la misma, sin oposición, saqueando iglesias, conventos y cometiendo toda clase de excesos. El 22, Bastet regresa a Andújar, recibiendo órdenes de Dupont para que reforzara el paso de Despeñaperros y asegurara la entrada de la división del general Beder, que llegaba de refuerzo. El ejército francés vuelve a la ciudad de Jaén, mandado por el general Casagne, y el 30 de junio esa columna llegaba a Mengíbar, ocupaba la localidad con un destacamento y el resto se dirigía a Jaén, donde hubo combates entre españoles y franceses, retirándose parte de los franceses el día 4 de julio. Según fuentes de confidentes, se afirmaba que los franceses habían quemado en las parras de la era de Mengíbar muchos cadáveres de franceses que traían consigo en carro. El 6 de julio los franceses abandonan Mengíbar. Pero pronto iban a volver, concretamente el día 13 de julio. Ese día 3 batallones de la primera legión de Beder, mandados por Ligevelé, apoyados por un destacamento de dragones y 2 cañones ligeros,
Con unos 1.800 hombres, al regreso definitivo de Jaén, ocupan Mengíbar, vigilando especialmente los caminos principales para impedir que Castaños conociera que había ejército francés en esta localidad. Por ello establecieron fuertes controles, entre otros en el abrevadero de la Tejera o Piraguillo, de donde entonces salía el camino que conducía a Arjona, Andújar, etc., así como el más importante, el paso de la Barca, el único medio entonces para pasar el Guadalquivir en el camino real de Toledo a Málaga. Pero creo que nos gustaría saber cómo era aquel Mengíbar en aquel famoso e importante año 1808. Lo primero que podemos afirmar es que el censo de población era de unos 1.360 habitantes y había 289 casas. Para alojarse en la localidad, los viajeros disponían de los mesones de la calle Manuel de la Chica, además de las ventas junto al Camino Real, como la venta del Arco y la del Llano, esta última utilizada por el servicio de postas, y hoy también se le conoce con el nombre de yegua. El gobierno de la localidad lo ejercía el alcalde y los concejales en el edificio del antiguo ayuntamiento, situado justo donde se encuentra el actual. Ejercieron como alcalde ese año don Juan de la Chica, don Martín Saeta y don José del Moral. 3 alcaldes porque las circunstancias, como ahora veremos, iban a ser distintas. El cargo de juez lo ostentaba don Ildefonso Ruiz. La iglesia de San Pedro tenía como párroco al maestro bachiller don Fernando de Medina y Torres, auxiliado por 2 presbíteros y varios religiosos de convento de Jaén. Existían la ermita de San Cristóbal, el Humilladero y la Bendita Ánima. La clase social nobiliaria estaba encabezada por el duque de Montemar y conde de García, perteneciente a la familia Ponce de León, propietario de la Casa Palacio y de un gran número de hectáreas de tierra y huertas. También estaban varias familias de apellido Lillo, dueñas de buena cantidad de tierras, y seguían los labradores acomodados, los braceros y los pobres de solemnidad. La principal riqueza de Mengíbar era la agricultura, sembrándose principalmente cereales y apenas existía olivar. Junto al Guadalullón había buenas huertas, y además estaban las dehesas, que aprovechaban los muchos ganaderos que existían en Mengíbar. Las principales dehesas eran la Vega del Barco, la Yegua, la Vieja, Carchinilla, la Nueva y el Lantical. No ha quedado ninguna. La mayoría de ellas eran propiedad del concejo. La Orden Militar de Santiago era propietaria del cortijo y tierras de Maquis desde 1225, por donación de Fernando III. Los propietarios tanto de tierras como de casas en el término de Mengíbar tenían que pagar anualmente el censo de la libertad impuesto en 1579 y que terminó en el año 1931. La única industria eran los molinos de aceite y los harineros, además de los hornos de pan cocer. Existía una sola escuela pública que había fundado don Francisco Pretel de Gámez, a la que asistían los hijos de padres acomodados y un número reducido de alumnos pobres, estos de manera gratuita. El agua de beber procedía de varias fuentes como la Redonda, la Tejera y la Casa. Debido a su poca potabilidad, eran frecuentes, sobre todo en verano, las enfermedades gastrointestinales. Los mengibareños vivían pacíficamente hasta la invasión francesa. Con la llegada de estos, la vida en Mengíbar cambió totalmente. Las noticias de los saqueos, robos, crímenes y violaciones de los soldados franceses corrían por los pueblos y ciudades como la pólvora. Es por ello que la tranquilidad se cambió por la incertidumbre del peligro, más cuando estaba tan cerca. En esas circunstancias había que comunicar urgentemente a Castaños la presencia de los franceses en Mengíbar. De boca en boca ha llegado hasta nosotros la forma en que se hizo la comunicación. Concretamente me lo contaba un abuelo mío. Había en Mengíbar un arriero de apellido Aguilera, el tema siguiente. Disponía de una veloz yegua, la cargó con 4 cántaros vacíos en la aguadera y se dirigió a la citada fuente de la Tejera, junto al abrevadero del mismo nombre. Los franceses le hicieron el alto y él dijo que iba a llenar los cántaros de agua.
lo dejaron apearse, empezó con parsimonia a llenarlo y cuando los militares estaban más distraídos, subió a la yegua y a toda velocidad tomó el camino que conducía a Arjona y a Porcuna, de donde seguiría, no pudiendo ser alcanzado por más que lo intentaron. Por la misma fuente sabemos que los franceses fueron alojados en las casas de Mengíbar, obligatoriamente, y a los que había que darles comida y pienso para sus caballos. En aquel ambiente de odio al extranjero, pensamos que pueden ser muy ciertas las noticias que hablan de que algunos de aquellos franceses de madrugada fueron asesinados por los mengibareños y sus cuerpos echados en los pozos de las casas. Muchos mengibareños, conociendo las tropelías y expolios que los franceses iban haciendo por donde pasaban, abandonaron sus casas y se fueron a cortijos y caserías de su propiedad o de amigos y familiares, incluso a otras localidades que estuvieran libres de invasores. Así consta en un original documento de la Cofradía de la Vera Cruz de Mengíbar, concretamente en el libro de difuntos del año 1808, que nos da idea de lo que supuso la llegada de los franceses a Mengíbar. Dice textualmente: Juan Barragán, hermano que fue de esta cofradía de la Santa Veracruz, de esta parroquial, del señor San Pedro de esta villa de Mengíbar, murió en el día, aparece en blanco, del año 1808, y no había notario, y no se cumplió con los sufragios de su alma, ni su asistencia de cuerpo presente tampoco, porque los franceses que venían en el día, y se fueron los habitantes del pueblo. Se fueron los habitantes del pueblo. Por ser verdad, lo anoto. Barragán, firmado notario. La nota se escribió en el libro una vez que los franceses abandonaron Mengíbar. En la madrugada del día 14 de julio, a las 5 de la mañana, las vanguardias del brigadier Venegas, de la primera división de Reding, llegan a Mengíbar. Su fuerza eran los batallones ligeros de los tercios de Texas, Barbastro, primero y sexto de Granada, y el batallón de la Guardia Real Valona. Sin dar tiempo a la reacción francesa, las tropas españolas se lanzan al combate. Un escuadrón del regimiento de caballería de Numancia, otro de dragones de la Reina y otro de cazadores de Olivencia dieron una impetuosa carga sobre los franceses que ocupaban las entradas de Mengíbar en la Tejera y en la Barca. Se combatió encarnizadamente, falleciendo 3 soldados franceses y capturándose otros 4. Mengíbar volvió a quedar en poder del ejército español y los franceses abandonaron la orilla izquierda del Guadalquivir, haciéndose fuertes en la derecha. En la noche del 14 de julio, aquel mismo día, llegó a Mengíbar el grueso de las tropas de Reding, ya con notable apoyo artillero, estableciendo el cuartel general en la Casa Palacio, propiedad de don Antonio Ponce de León, duque de Montemar y conde de García, jefe de la Junta Provincial de Defensa de Jaén. Se cuenta que en la Casa Palacio se almacenó gran cantidad de pertrechos militares y munición de plomo, por lo que hubo que reforzar los entresuelos de las naves donde se almacenaban, refuerzos que aún pueden observarse. También fueron fundidos gran número de los sarcófagos romanos de plomo encontrados en el Liturgi y que se conservaban en el palacio, para hacer más munición, con destino al ejército español. El diario Jaén, del viernes 15 de julio, informaba de la presencia del ejército de Reding en Mengíbar con la siguiente nota: el sargento graduado de alférez, don Francisco Peña, pasó ayer a saber de cierto la llegada de las tropas nuestras a Mengíbar, y con efecto se han encontrado hallarse allí 2.500 hombres con un obús y 3 piezas más de artillería. Esta tropa es una parte de la división del señor Reding, que se compone de 9.000 hombres con 10 piezas de artillería. Dupont envía órdenes al general Beder para que guardase el paso de la Barca de Mengíbar con un batallón, y al general Gobert de que avanzase con sus tropas sobre Bailén, compuesta de unos 900 hombres y 200 jinetes. En la madrugada del día 15 de julio, el general Isabelé se decide a la lucha con un nutrido fuego desde la orilla derecha del paso de la Barca, al que responden los tiradores
de Reding desde la otra, pero sin hacer ostentación de la fuerza de que disponía, que era lo que deseaban saber los franceses. El calor era tan intenso que hacia las 8 de la mañana los franceses y los españoles tienen que resguardarse en los olivares, cesando los combates. A consecuencia del tiroteo, se prendió fuego en las mieses de Mengíbar que ya estaban para segarse. La cuarta compañía de zapadores, al mando de Goicoechea, apagó el fuego, evitando un desastre para los campos de Mengíbar. El general Beder cree que no hace falta situar en Mengíbar más fuertes, ya que Gobert estaba cerca, y ello hace que aquel marchara con sus tropas a Andújar. Viendo Reding el error de los franceses de retirar destacamentos, principalmente por el abandono de las tropas de Beder, y queriendo aprovecharse de la ventaja numérica, pone en práctica su plan de batalla. Sitúa en la orilla izquierda del Guadalquivir, frente al paso de la Barca, un batallón del Regimiento de Infantería de Ceuta, compuesto por 200 voluntarios de Cataluña, un destacamento de caballería de los regimientos de Borbón y España y 2 piezas de artillería. Los franceses tenían en la orilla opuesta entre 800 y 1000 hombres. Asesorado por mengibareños, Reding elige el vado del Rincón, agua arriba a 3 kilómetros de Mengíbar, para el paso de las tropas españolas y coger a los franceses entre dos fuegos, lo que tiene lugar a las 3 de la madrugada del día 16 de julio. Al apuntar el día, el brigadier de Irlanda de las tropas españolas, don Juan Naften, abre fuego de artillería y fusilería frente a la Barca, al mismo tiempo que el grueso de la división cruza el Guadalquivir por el citado vado, aunque los franceses se habían dado cuenta de la estrategia y un piquete de dragones apostado cerca del vado da la alarma. Se han dado cuenta que la táctica era coger a los franceses entre dos fuegos. Venegas, al frente de la vanguardia española, continúa su marcha hacia los montes de Jabalquinto con la idea de tomar una posición fuerte que dominara el vado en el caso de que los franceses contraatacaran. El ejército francés pone sobre aviso al general Ligevelé, que solicita el apoyo del general Gobert, que se encontraba en Bailén. Mientras tanto, el grueso español, con Reding a la cabeza, ha cruzado ya el vado con el agua hasta la cintura, pero de una manera ordenada y continua. En esa situación, los franceses se retiraron de sus posiciones en la Barca, muy probablemente al río Guadier, esperando los refuerzos del general Gobert. Cuando los franceses ven avanzar a los soldados españoles por el lado derecho, se parapetan en un recinto, aunque pronto la artillería española les causó muchas bajas y los batallones se apoderaron con rapidez del campamento, no teniendo más remedio Ligevelé que ordenar la retirada hasta el río Guadier, donde esperarían los auxilios pedidos al general Gobert, que acude con 900 hombres del 7º Regimiento Provisional y 200 coraceros. El centro de la línea francesa estaba formada por el destacamento de Ligevelé y el batallón del 3er Regimiento Suizo. En la izquierda desplegaron un batallón del 7º Regimiento y 50 coraceros. En la derecha, 4 compañías del 7º Regimiento, 80 dragones y 50 coraceros. Frente a ellos, Reding desplegó unos 9000 hombres y 10 cañones. Sus unidades de infantería pertenecían al batallón de Barbastro, tercio del Cuerpo Expedicionario de Texas, 3er batallón de Guardia Vagones, el Regimiento de la Reina y el Regimiento de la Corona, apoyados por el Regimiento de Caballería de Farnesio, un escuadrón de Olivenza, otro de Numancia y el que formaban los voluntarios garrochistas. En esa situación, ante la superioridad numérica, la línea francesa se retira en orden, pero pronto vuelven a la carga los jinetes de Farnesio, Olivencia y los garrochistas. Los franceses del 7º Regimiento, ante ese ataque español, forman un disciplinado cuadro que con sus cerradas cargas detienen a los jinetes españoles. El capitán de Farnesio, don José Sharif, al mando de los garrochistas, es alcanzado en ambas muñecas y muere desangrado. También mueren los alféreces don Diego Aguirre
y don Vicente Lari. La línea francesa prosigue la retirada, desplegando en la orilla izquierda del Guadier los restos de la división Gobet, que había llegado de Bailén para apoyar a Liger-Bellay, compuesta, como he dicho antes, de 900 infantes, 400 coraceros y 4 cañones, a los que se añaden los restos franceses de Mejía. Reding decide en ese momento dar un pequeño descanso a sus tropas, con la idea de que su infantería se concentrara y que la artillería cruzase el paso de la barca y se uniese al ejército. Seguidamente se inicia un intenso duelo artillero que vuelve a incendiar las miesas que lo rodean. Es el momento en el que los escuadrones de Olivenza y Numancia se lanzan a la carga de una manera quijotesca ya, sobrepasando la infantería de los provinciales de Jaén y primera de los voluntarios de Granada. Quizás se adelantan demasiado, llevados de su ardor, porque son contracargados por el segundo provisional de coraceros franceses, unos 400 jinetes pesados que al mando del mayor Christophe se lanzan contra los escasos 270 jinetes españoles que, sorprendidos, no soportan el envite francés y vuelven grupas mezclados con los franceses. La situación era peliaguda para la infantería española, que ve echársele encima tal amalgama de jinetes propios y extraños, viéndose obligado a abrir fuego in extremis ante la amenaza de una rotura de la línea. En esa retirada apresurada de los franceses hacia Bailén, dejaron abandonado un cañón de A4 con su tiro de mula, el carro de municiones y otros 2 carros cargados, uno con las maletas y equipaje de los oficiales y el otro con monturas, sables, carabinas, pistolas y otros efectos de la caballería, y dicen algunos autores que fueron saqueados por los españoles. La masa de soldados franceses fue cargada por la compañía de lanceros de Jerez, mandados por su capitán, el bizarro don Nicolás Sheriff del regimiento de Farnesio, que recibió 2 balazos, falleciendo en el hospital que se había instalado en Mejía. El ejército francés, viéndose derrotado, se retira a Bailén, aunque la división de Reding lo sigue, actuando la artillería española por ambos flancos. Los coraceros, al mando del general Lagrange y del mayor Christophe, cargan una y otra vez, pero resultan inútiles. Se combate a unos 3 kilómetros de Bailén, cerca ya del Cerro de la Harina, prácticamente en la era de Bailén, y las cargas españolas siguen teniendo gran acierto, y a cada cañonazo se veían aclararse las filas del enemigo, cayendo en uno de ellos el propio general Gobet, de un casco de granada que le produjo heridas mortales en la cabeza, falleciendo al día siguiente y siendo enterrado en la iglesia de Guarromán. El general Dufour, que toma el mando al observar el movimiento envolvente de los españoles, ordena la retirada del ejército francés, siendo perseguido por los bravos soldados de Reding, ya sin miedo a los míticos coraceros franceses. Al llegar a este punto, Reding no se atrevió a continuar con el ataque, porque se sentía poco ayudado por el general Coupigny, del que no tenía noticia, y sobre todo porque temía que el general Bellay apareciera de pronto por su flanco izquierdo. Concluido el combate, por agotamiento físico de ambos contendientes, el ejército de Reding se retira a Mengíbar a eso de las 2 de la tarde, siendo motivo de controversia y de crítica el porqué de ese abandono de un campo de batalla cuando tenía superioridad notoria y con el enemigo descabezado de su jefe. Sin embargo, la hábil y oportuna retirada de Reding engañó a los generales Liger-Bellay y Dufour, que creyeron que los españoles marchaban hacia la derecha para unirse a las columnas del coronel Valdecañas con el fin de apoderarse de los pasos de comunicación de la sierra. Reding, con las tropas exhaustas por la larga caminata, retrocede hacia los vados de Mengíbar, donde la tropa puede descansar y sobre todo refrescarse. Y sobre las 4 de la tarde, desde su cuartel general de la Casa Palacio, redacta el parte de la batalla al general Castaño, su inmediato superior. La batalla, combate o acción de Mengíbar costó al ejército español 35 muertos, 125 heridos, 3 contusos y 25 extraviados.
Las bajas de los franceses no se conocen, pero debieron ser mayores. El ejército que luchó en Mengíbar fue abastecido con 9.800 raciones de pan, 4 arrobas de arroz, 6 fanegas de garbanzos, una arroba de aguardiente, además de lo que los mengibareños aportaron a los soldados alojados en sus casas. Aunque carecemos de noticias escritas, la tradición oral y algunas fuentes nos han hecho saber cómo se vivió aquel importante día en Mengíbar. Sabemos que muchos mengibareños se ofrecieron a luchar en el ejército, pero al no ser posible ofrecieron sus animales de labor, sus armas y su colaboración, por lo que es posible que ellos transportasen bagajes, mensajes y colaborasen en algunas tareas, pero siempre, nunca militares. En la Casa Palacio se improvisó un hospital y en la fuente, llamada desde entonces de los franceses, se organizó un hospital de campaña. Jóvenes de ambos sexos, provistos de cántaros de aquella fuente, llevaron durante toda la jornada botijos y jarras de agua para la sedienta garganta de la atmósfera irrespirable por el humo de la pólvora. Debió de ser impresionante ver todo el pueblo de Mengíbar en la Cruz del Estudiante, donde hoy está la Casa de la Cultura, y de donde Cristina ve un balcón precioso de toda esa zona, contemplando el desarrollo de la batalla. En el altar mayor de la iglesia de San Pedro, la imagen de la Virgen del Carmen, cuya festividad se celebraba precisamente ese día, recibía las oraciones de los mengibareños de todas las condiciones sociales para que la victoria fuese de los soldados españoles. Los soldados españoles, alojados en la mayoría de ellos en las casas de los mengibareños, descansaron en Mengíbar la tarde del 16 y el día 17 de julio, recibiendo el homenaje de admiración de todos los vecinos. También los miembros de la Junta de Defensa de Jaén se desplazaron a Mengíbar para felicitar a Reding y a sus soldados, además de interesarse por los heridos y asistir al entierro de los fallecidos. Hemos de destacar que Reding expuso en la Casa Palacio las corazas de los soldados franceses muertos, para que los soldados españoles viesen que sus balas las atravesaban y dejase de ser un mito lo de la creencia contraria. Se ha conservado por tradición oral la noticia de que el Ayuntamiento de Mengíbar, para homenajear a los vencedores, organizó distintos festejos, entre los que destacó un baile popular al que asistió todo el pueblo. Cuando todo transcurría con satisfacción y alegría, llegó la orden superior de que cesara el baile, porque los soldados tenían que salir de campaña. Las mozas mengibareñas no se lo pensaron y con gran valentía cortaron las correas de muchos caballos del ejército, haciendo imposible su marcha, por lo que con el permiso de Reding el baile se prolongó 1 hora más. Esta noticia apareció en un diario español. Juan José Medina Castillo, que en paz descanse, me prometió que me lo iba a recortar y dármelo, pero murió y no me lo pudo dar. Amaneciendo el 18 de julio, las fuerzas españolas abandonaron Mengíbar con dirección a Bailén. Faltaban pocas horas para que los franceses volvieran a ser derrotados en esa gran batalla con toda justicia llamada de Bailén. Allí estarían Reding, Venegas, Coupigny y aquellos soldados que habían vencido en Mengíbar. La victoria de Mengíbar sobre los franceses repercutió en la provincia de Jaén y en el resto de España. Así la prensa provincial se hizo eco de ella, como lo atestigua el diario Jaén del domingo 17 de julio, que publicaba una crónica de la misma. También lo hizo el 10 de agosto el periódico El Correo de Jaén, en su número 1, publicando una crónica más real y detallada que la anterior, pues contaba con mejores y fieles fuentes de información. El Cabildo de la Catedral de Jaén organizó fiestas conmemorativas por la batalla de Mengíbar y Bailén, el viernes 29 de julio. Conviene resaltar que el señor canónigo don Juan Sereno propuso al Cabildo que le parecía quedase acordado por el Cabildo que en el día 16 de julio de cada año se hiciese una procesión claustral con el Te Deum en acción de gracias al Señor por las victorias conseguidas sobre el ejército francés en dicho día del presente año en los campos de Bailén y Mengíbar. En la misma reunión se acordó que se sacaran en procesión
las imágenes de Jesús Nazareno y la Virgen de la Capilla y llevarla a la catedral donde se celebrase una misa de acción de gracias. El 18 de abril de 1816, Fernando VII crea la Cruz de Distinción a todos los militares que tomaron parte en la acción de Mengíbar el día 16 de julio de 1808 contra las tropas del general Gobert y describe su diseño y da normas para su otorgamiento. Un batallón del regimiento de Bailén número 24 pasa a denominarse Mengíbar número 71 por decreto del 18 de marzo de 1844. Sabemos que existen muchos otros testimonios de aquel glorioso día, pero sería demasiado largo su enumeración. Hemos querido describir el desarrollo y las circunstancias que rodearon a una célebre batalla, combate o acción, el término poco importa, contra el ejército francés, ocurrida en Mengíbar el 16 de julio de 1808, en el que resultó vencedor el ejército español que justamente y con todo derecho ha pasado a la historia de España. Gracias de corazón, en nombre de todos los mengibareños, a la Corporación Municipal y demás colaboradores por haber hecho realidad lo que era de justicia. Soy testigo de cómo esta corporación ha hecho todo lo posible para que hoy tengamos este espacio expositivo. Enhorabuena. Y cómo no, a doña Úrsula por el noble gesto que ha tenido con Mengíbar. También muchas gracias a ella y un recuerdo muy especial para su queridísimo esposo. Si quisiéramos aquí, públicamente, rendir homenaje a todos aquellos valientes soldados, muchos de ellos, por no decir todos, desconocidos por la valentía demostrada, así como a los oficiales y jefes por la estrategia seguida aquel histórico día, luchando por su patria y la libertad. Todos ellos asombraron a los pueblos y ciudades de España, también a las naciones de Europa, por haber vencido a un ejército que hasta ahora había sido invencible. Y también a todos aquellos habitantes de Mengíbar que fueron testigos de tal hazaña y que sufrieron la presencia y acoso del ejército francés. Por ello, estamos orgullosos de que una calle de nuestro Mengíbar fuese nominada por la Corporación Municipal el 10 de enero de 1977 como calle del General Rey. Pero, señor alcalde y señor miembro de la corporación, quizá en el callejero de Mengíbar falte otra que podría nominarse como calle del 16 de julio. Y nada más. Muchas gracias por su tiempo. Buenos días. Pues como ha dicho antes mi alcalde, me toca la parte del agradecimiento. En primer lugar quiero agradecer a la delegada su visita y sus palabras que han entrañado. Y a don Sebastián Barahona, como ha explicado maravillosamente lo que fue la batalla, la acción de Mengíbar, aquí en Mengíbar y cómo estaba la situación por entonces. Me ha hecho un breve recorrido. Pero quiero comenzar la parte del agradecimiento porque esto ha sido un trabajo muy largo y han sido días de horas y horas, incluso vísperas de feria, ¿verdad, Emilio? Que hemos estado trabajando en este espacio positivo y quizás para el ayuntamiento y para lo que se refiere a cultura en el pueblo, pues el acto más importantísimo. Espero que haya otro que sea el futuro museo del que ya han hablado nuestro alcalde y que lleguemos a inaugurarlo. Pero este sin duda es el más importante y todo lo hemos hecho con una ilusión enorme, con mucho trabajo, pero esto es para todos. Esto es para que lo disfrute todo el pueblo y para que vea un poquito, una parte muy importantísima de lo que fue nuestra historia. Nuestra historia, que esta historia no se hubiera podido llevar a cabo y este espacio positivo sin duda, si no existe esa donación por doña Úrsula Bertel, de la que estamos enormemente agradecidos.
Y bueno, en primer lugar voy a hacer un agradecimiento general, como no quiero que se me olvide nadie, pues especialmente a las personas que han trabajado codo a codo conmigo, como son los miembros de mi Comisión de Cultura, la Asociación Amigos de la Historia, que he compartido muy buenos momentos con ellos, el personal del Ayuntamiento, por supuesto, y bueno, y a continuación pues vamos a hacer los agradecimientos más especiales que le vamos a hacer a la entrega de un obsequio y vamos a salir ahí. Nos levantamos y vamos a proceder ahí. Nos vamos a levantar toda la mesa, vamos a proceder ahí, vamos a hacer el agradecimiento. En especial es para una persona que es amante de la cultura del pueblo, que es miembro de la Asociación de los Amigos de la Historia y que bueno, que siempre está con sus ideas nuevas y siempre contándome cosas porque la verdad es que no para de investigar y a su figura pues ha donado a este espacio positivo, que ahora bajaremos a verlo, ha donado concretamente dos monedas de Carlos III y Carlos IV y un sable francés de la época de la Guerra de la Independencia. Con que Sal, que te vamos a hacer un agradecimiento a don Andrés Cibanto Morales. Ponte Andrés y hacemos ahí una fotilla. Es para una persona también muy especial, que he tenido el placer de conocer este año. Lo conocía de antes porque ha visitado mucho Mengíbar, concretamente en 2008, en unas jornadas que se hicieron, unas conferencias. Hemos tenido un gran asesoramiento histórico y referente a la acción de Mengíbar por parte de él, y además hemos recibido en depósito yo creo que la mayoría de las piezas que están en el espacio expositivo y otra donación, como son el cuadro de la gesta de los zapadores, botones, monedas de la época, un uniforme de la época, tambor, etc. Ese es, sin duda, muchas gracias a don Alfonso Rojas Salcedo. Le vamos a hacer un agradecimiento. Este agradecimiento es para una persona muy especial, yo creo que para mí y para todos, y para todo el ayuntamiento y para todo el pueblo de Mengíbar. Es una persona muy conocida, que yo creo que ha sido profesor prácticamente de todo. Es una persona que siempre está ahí, colaborando con nosotros, con mi Comisión de Cultura, con todo el mundo, cosa que le preguntes cualquier día, a cualquier hora. Se presta para todas las visitas guiadas que se hacen de colegios, de todo, de excursiones, de todo. Y ese es sin duda nuestro cronista oficial. Además, este año es el 25 aniversario que es cronista. Y entrega la placa Gilberto. No queríamos desaprovechar este momento. Muchas gracias por tu colaboración.
arriba un reconocimiento que sin duda es para una persona que, aparte de ser mi amigo, ha sido, como quien dice, mi compañero de batalla. Él no se lo espera ahora mismo, pero por tanta hora y tanta hora quiero hacerte un reconocimiento en la entrega de una placa a Emilio Plaza Beltrán y a Arqueoliturgi, porque se lo merece por ser el comisario de la exposición y el que ha montado prácticamente pues toda la logística de lo que vaya a ver en el espacio expositivo, que lo va a explicar como nadie. De eso estoy segurísima. Así que, nada. Y llegamos al final, el último agradecimiento y al más especial. A la persona que ha hecho posible que sin duda hoy esto sea una realidad, este espacio expositivo sea una realidad. No tendría sentido sin su donación. Y esta es la figura de don José Manuel Allende Salazar Valdés, en paz descanse, y a su viuda, doña Úrsula Bertel de Allende Salazar, por la donación de esa importantísima colección del combate de Mengíbar del Museo Fija, de figuras de juguete antiguas que se encuentran en Sepúlveda, en Segovia, y por la importantísima aportación que ha realizado a la historia y a la cultura del pueblo de Mengíbar. Ahora vamos a bajar primero las autoridades, porque el espacio es pequeño, no cabemos todos los que estamos aquí. Y vamos a entrar al espacio y nos va a hacer una breve visita. Vamos a ver todo el conjunto a cargo del comisario de la exposición, de Emilio Plaza Beltrán, de Arqueoliturgi, y espero que os guste y que detrás de este espacio pues que continúe la historia yendo al Museo de Bailén, que también es precioso. Este espacio mañana vamos a hacer una jornada durante todo el día, que comenzará a las 11 de la mañana y luego a las 5 de la tarde hasta las 7:30, 8. Va a haber unos turnos de media hora, ¿vale? Y a continuación de la semana que viene, a partir del martes, estará abierto. Ya colocaremos los horarios definitivos abajo en el ayuntamiento, pero va a estar abierto los fines de semana y sábados y domingos por la mañana para todo el visitante que se precie en venir a verlo y quiera subir a la torre del homenaje, por supuesto, a nuestra joya más antigua. Muchas gracias por venir. ¿Qué hago? Cortar. Cortar, aquí. Muy bien. Eso me da. Bueno. Inaugurada. Ahora le vamos a dar.
un segundillo, Cris. Muchísimas gracias. Ahí, perfecto. Simona, Ya, ahí. sí, pasamos a Un segundo, un segundo. Ya está. Ahora vamos a hacer una aquí dentro otra de familia. Qué cosa tan bonita. Poner esto aquí para que se lo vea todo, ¿no? ¿No parece una mejilla? Qué cosa tan bonita. Digo, se sabe Bueno, pues bienvenido en primer lugar al nuevo espacio expositivo. Como veis, lo hemos dedicado en la Torre del Homenaje, que es uno de nuestros edificios más representativos de Mengíbar. Este edificio se construyó en el siglo XIII y a lo largo de sus 8 siglos ha visto acontecimientos muy importantes, como por ejemplo el paso del cadáver de Isabel la Católica, la Carta de la Libertad, que fue la independencia de Mengíbar por el Rey Sebastián de Jaén, y como no, el 6 de julio de 1808, la Torre del Homenaje fue protagonista también en la batalla de Mengíbar. Entonces, alusión a ese acontecimiento histórico, hemos elegido este espacio para poner este nuevo espacio expositivo, Acción de Mengíbar en 1808, colección Valle de Salazar. Como pueden ver, lo que preside el espacio es la maqueta central, que ya lo hemos dicho arriba, donación de don José Manuel Allende Salazar, que para descanse, y su mujer doña Úrsula Berter de Allende Salazar, y está compuesta por más de 700 figuras de soldados de plomo, tanto del ejército español como el francés. Hemos hecho en este diorama del combate de Mengíbar, está representado el pueblo que está en ese ángulo, las tropas españolas bordeando las inmediaciones de Mengíbar y el río Guadalquivir. Sebastián Barona ya nos ha hecho una excelente ponencia sobre toda la batalla, entonces ahora no vamos a repetir nuevamente el contenido, pero sí me gustaría situar en los principales claves. Por ejemplo, este sería el paso de la barca, que aquí vemos los soldados de las tropas españolas luchando contra los franceses que estaban protegiendo ese espacio. El vado del Rincón, otra referencia importante, la tenemos aquí, donde un piquete de soldados franceses estaban controlando para que los soldados españoles no pasasen. Vemos cómo hay algunas figuras, si se fijan, que están pasando el propio río Guadalquivir. Eso el fabricante normalmente no suele hacer ese tipo de objeto. Eso es porque don José Manuel de Salazar lo encargó específicamente para el combate de Mengíbar, esas figuras que vemos ahí. Otra referencia al río Guadiel, que es toda esa zona, que ya seco en esos momentos, el puente que se conserva en la actualidad, y vemos aquí pues todas las tropas españolas. Enfrente de ellos está todo el ejército francés, que son todas esas tropas, la artillería en el centro y en los dos alas la caballería, los coraceros franceses, y allí otro destacamento de jinetes. Aquí hemos relatado lo que es el enfrentamiento que antes Sebastián Barona ha hecho referencia entre la caballería española, que sería esta, con los potentes coraceros. Otro punto clave como referencia sería el Cerro de la Harina, que es esa zona más alta, y la zona del camino hacia Bailén, que son todos esos soldados franceses que hemos situado, que estarían, digamos, representando en la retirada de los franceses hacia la población de Bailén. El espacio expositivo cuenta además con unas gráficas, que son los paneles que estamos viendo aquí. Hemos querido poner solamente dos, uno referente a lo que es la colección Allende Salazar, pues explicando la biografía de don José Manuel Allende Salazar, una fotografía también del pueblo de Sepúlveda, que está por ahí abajo. Hay también fotografías del Museo de Segovia, tanto del interior como del exterior. Y lo que hemos querido representar también en la zona central de este panel son todos los fabricantes que nosotros tenemos en el drama del combate de Mengíbar, que tenemos representación suya. Decirle que don José Manuel Allende Salazar, debido a su profesión como diplomático, viajando por todo el mundo, coleccionó el soldado de plomo de los principales fabricantes internacionales más prestigiosos de ese momento. Además, tuvo una donación muy importante de su abuelo y de su padre. Entonces, las figuras más antiguas que tenemos aquí datan de 1922 y la más reciente de 2004. Durante casi un siglo
tanto la tropa española, que vemos aquí de color rojo, casi 10.000 soldados, y las tropas francesas en azul, que son casi 3.000. Vemos la diferencia de tropas que son en ejercicio y otro. También algunos documentos también inéditos, por ejemplo, el cuadro del general José Ramón Maquena, del brigadier, que era un soldado español que luchó en la acción de Mengíbar, que fue condecorado por Fernando VII en 1816 y que tiene colgado del cuello la famosa cruz de Mengíbar. Se ve justamente ahí por debajo, hemos puesto también pues, la cruz de Mengíbar tanto en el anverso como en el reverso. Aparte de esto, hemos podido también poner varias líneas también justamente a su espalda, con algunos objetos de la guerra de independencia. La mayoría de esas víctimas, los objetos lo ha depositado temporalmente. Y otros son también soldados de la colección de José Manuel Martínez de Salazar, que debido a que son en otras clases diferentes a las que tenemos en la maqueta, hemos decidido reflejar la esquina. En el centro tenemos una réplica que se ha hecho de la cruz de Mengíbar, que está situada en el patio central, ahora pueden verlo. Es exactamente igual que la que se conserva actualmente en el Museo de Ejército de Fuego. Y el documento también de concesión, ese documento sí es original, está en posesión del Ayuntamiento de Mengíbar, completamente en el archivo municipal, y para la exposición también lo hemos colocado junto a la medalla. Aparte, hay un libro de instrucción militar, que es el documento más pequeño, y ahí, que es Colección de soldados de don José Manuel Allende Salazar. Esta persona, aparte de ser un gran coleccionista, también fue un gran investigador sobre el coleccionismo, y ese libro que tenemos ahí es una referencia a nivel internacional de toda persona que se dedica a coleccionar soldados de plomo. También llama la atención una cajita que es original de cuando compraban las miniaturas que venían pues, en esa cajita. Aquí también tenemos un cuadro, es una reproducción de la gesta de los zapadores que en 2011 hizo Augusto Ferrer Dalmau, que es especialista de pintura militar, y como dato curioso fue hecho expresamente para conmemorar el tercer centenario del arma del Cuerpo de Ingenieros. Este cuadro fue presentado en Madrid, en Manzanares del Real, en la Academia de Ingenieros, y Su Majestad Rey don Juan Carlos I fue a inaugurar este centenario y felicitó personalmente al autor pues, por haberlo conseguido reflejar pues, con un gran realismo esa marcha de estos zapadores, que es el primer regimiento que se sublevó contra los franceses aquí en España. Como dato curioso también, este regimiento de zapadores participaron en la acción de Mengíbar y se dedicaron principalmente a apagar el fuego de los campos que se habían incendiado como consecuencia de la artillería, de la descarga